Buen día muchachos, les habla Joel Ramírez y hoy seguiremos hablando bastante acerca de los compuestos orgánicos, en qué consisten sus usos y propiedades, además de las clases de los compuestos orgánicos, su nomenclatura y otras temáticas que son muy importantes para la materia en general. Así que nada, comencemos. Bueno, empecemos definiendo qué son los compuestos orgánicos. Un compuesto orgánico es todo aquel que tiene como base el carbono. ¿En qué se diferencia de los inorgánicos? Que el inorgánico no tiene como principal elemento el carbono. Y otras diferencias que más adelante les estaremos comentando. Acá mostramos tres ejemplos que ilustran lo que se acaba de expresar, donde evidentemente se observa que el carbono es la base de cada uno de ellos. Caso del metanol, caso de la metilamina y caso del ácido acético. Pero ahora conversemos acerca del tipo de compuesto orgánico más sencillo, como son los hidrocarburos. ¿Por qué precisamente estos? Porque es muy trabajado en la materia como tal. Así que bien, los hidrocarburos contienen solo átomos de carbono e hidrógeno y se utilizan como combustibles para la calefacción doméstica e industrial, para generar electricidad y suministrar energía a motores de combustión y como materia prima para la industria química. Una clase de los hidrocarburos se denominan alcanos. Desde acá en la tabla 2.8 muestran los nombres y fórmulas y modelos moleculares para los primeros 10 alcanos de cadena lineal, es decir, cadenas que no tienen ramificaciones. Observen que todos los nombres tienen la terminación ano, a partir del compuesto de fórmula C5H12, que se encuentra acá el pentano. Se utilizan los prefijos griegos de la tabla 2.4 que ya habíamos visto, los cuales indican el número de átomos de carbono presentes. Acá en la tabla podemos reconocer varios compuestos hidrocarburos que son usados comúnmente como el octano o la gasolina, como vemos acá. Usada como combustible para motores de combustión con ciclo Otto, o el propano también, que es usado normalmente como gas doméstico para cocinar. Y uno que no aparece en pantalla, pero que también es muy usado, como el gasoil. Todos estos se consideran alcanos y pertenecen a los hidrocarburos. Entonces, como resumen, se puede decir que los compuestos orgánicos contienen carbono y elementos como hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, donde los hidrocarburos son el tipo más sencillo de compuestos orgánicos que existen. Ahora, el carbono puede constituir más compuestos que ningún otro elemento, porque los átomos de carbono tienen la capacidad de formar enlaces carbono a carbono, sencillos, dobles y triples, y también de unirse entre sí formando cadenas o estructuras cíclicas. Bien, la rama de la química que estudia los compuestos del carbono es la química orgánica, pero la mayor parte de los compuestos orgánicos se derivan de un grupo de compuestos conocidos como hidrocarburos, como ya lo mencionamos, debido a que están formados solo por hidrógeno y carbono. Con base en la estructura esquemática que vemos acá, los hidrocarburos se dividen en dos clases principales: los alifáticos y los aromáticos.
Los hidrocarburos alifáticos no contienen el grupo benceno o anillo bencénico, en tanto que los hidrocarburos aromáticos contienen uno o más de ellos. Pero lo que más nos interesa son los alifáticos, debido a que son los más reconocidos y usados a nivel mundial. Estos se dividen en alcanos, alquenos y alquinos, como vemos acá en pantalla. Empecemos con los alcanos. Los alcanos se conocen como hidrocarburos saturados porque contienen el número máximo de átomos de hidrógeno que pueden unirse con la cantidad de átomos de carbono presente. La principal característica de las moléculas hidrocarbonadas alcanos, es que solo presentan enlaces covalentes sencillos o enlaces simples. Ya vamos a ver en qué consiste esto. Suelen tener la terminación ano en su nomenclatura y su fórmula general es CnH2n+2, como vemos acá. Además también son conocidos como parafinas o hidrocarburos parafínicos. Acá en la tabla vemos distintos alcanos en los cuales, sustituyendo el valor de n del 1 al 10, podemos ir obteniendo la fórmula molecular de cada uno. Por ejemplo, el metano es el alcano más sencillo de todos y se obtiene sustituyendo n igual 1, donde en la fórmula general que vemos en pantalla, en la que evidentemente su fórmula molecular será el CH4, con solo un átomo de carbono y 4 de hidrógeno formando un enlace simple, que más adelante le comentaremos en qué consiste. Existen otros tipos de alcanos como los alquinos y otros que complementan el tema, pero por ahora solo es necesario que entendamos de forma generalizada en qué consisten este tipo de hidrocarburos. Con respecto a la nomenclatura de los alcanos y de todos los demás compuestos orgánicos, esto se basa en las recomendaciones de la IUPAC o Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, los cuales 4 primeros alcanos, como el metano, el etano, el propano y el butano, que vemos en la tabla, tienen nombres no sistemáticos, o sea, son únicos, como se observa en la tabla 24.1. El número de átomos de carbono se refleja en el prefijo griego de los alcanos, que contienen entre 5 y 10 carbonos. Por ejemplo, acá cuando el número de átomos de carbono en la fórmula molecular es de 8, el nombre de este alcano sería octano. Esta misma metodología se aplican para los demás alcanos, menos para los primeros 4. Bueno, luego tenemos los alcanos, también llamados olefinas, y contienen por lo menos un doble enlace carbono a carbono. Estos alquenos tienen la fórmula general CnH2n, donde la n se sustituye desde el 2 hasta el 10. ¿Sí? Los alquenos se clasifican como hidrocarburos insaturados, los cuales comprenden compuestos con dobles o triples enlaces carbono-carbono que les permiten adicionar átomos de hidrógeno. Los hidrocarburos insaturados por lo general presentan reacciones de adición en las que una molécula se adiciona a otra para formar un solo producto, pero en la materia se hablará con más profundidad acerca de ello. Bien, los ejemplos de estos hidrocarburos y su nomenclatura, debido a su complejidad, forman parte de la materia en general, por ende solo nos enfocaremos en qué consiste. Pero el alqueno más sencillo es el C2H4, conocido como etileno. Bien, luego tenemos los alquinos, que contienen por lo menos un triple enlace carbono-carbono. Tienen la fórmula general CN
H2N-2, donde N se sustituye desde el 2. Se les denomina hidrocarburos acetilénicos porque derivan del alquino más simple que se llama acetileno o C2H2. También se clasifican como hidrocarburos insaturados, los cuales comprenden compuestos con triples enlaces carbono-carbono, que les permiten adicionar átomos de hidrógeno. Y como en el caso anterior, los ejemplos de estos hidrocarburos y su nomenclatura, debido a su complejidad, forman parte de la materia como tal. Por ende, solo nos enfocaremos en qué consisten estos. Pero el alquino más sencillo es el C2H2, conocido como el acetileno, que es un gas incoloro que se prepara mediante la reacción entre carburo de calcio y agua. Se quema en los sopletes oxiacetilénicos, produciendo una flama muy caliente, aproximadamente de 3000 grados Celsius. Por tal razón, los sopletes oxiacetilénicos se utilizan para soldar metales. Además de los hidrocarburos alifáticos, también se tienen los aromáticos, que son compuestos orgánicos cíclicos caracterizados por tener un núcleo común, conocido como benceno. Puede ser de dos clases: monocíclicos, aquellos en los que se sustituye la molécula de hidrógeno del anillo bencénico por cadenas laterales, o por ejemplo el metilbenceno o tolueno, que también el policíclico, que son los que contienen dos o más núcleos de benceno. Acá en pantalla se muestran dos formas diferentes de la resonancia del benceno en la parte de arriba, donde se combinan para producir una estructura promedio, que es en la parte de abajo, que es la más conocida. Bueno, muchachos, este tema es contenido de la materia, pero solo nos lo mostramos para enseñarles el alcance de la misma, por lo que se debe estudiar bastante para dominarla. Y bueno, muchachos, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado y que les hayan sacado bastante provecho a ello, y que hayan aprendido bastante también, o algo nuevo. Próximamente continuamos el curso con algo con lo que se trabaja mucho en la química, como son los enlaces químicos. Así que nada, muchachos, muchas gracias por su atención y que pasen un feliz día.